Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar para ver las novedades de la nueva versión de Rhino 7. Mi nombre es Xavi García y conjuntamente con Jordi Arcas vamos a realizar una presentación del programa con sus características más destacadas de esta nueva versión. En la agenda de hoy vamos a hacer conjuntamente una primera parte donde voy a presentar iCreatia. Muchos de vosotros ya nos conocéis, pero un poco para que veáis cuál es el perfil que tenemos. Después hablaremos de las novedades de Rhino 7 a nivel teórico y posteriormente Jordi entrará para realizar ya una serie de prácticas y sobre todo hablar de una de las grandes novedades de esta versión que marca un punto de inflexión y que añade toda una serie de características. Para acabar, abriremos una sesión de resumen y de ruegos y preguntas, aunque si queréis desde el chat podéis plantear aquellas dudas o preguntas que os vayan surgiendo, ya que tanto Jordi como yo estaremos al tanto cuando no estemos en la presentación para responder a aquellas preguntas que os surjan en el momento. Bien, y Creatia es una empresa que pertenece a un grupo, al grupo Asunicat en concreto, que lleva en el mercado desde el año 1993. En principio, nuestro objetivo principal es el de suministrar, tanto distribuir como desarrollar software en el entorno gráfico y técnico y de diseño gráfico también. Y dentro de Creatia también incluimos el tema de hardware como nuevas tecnologías dentro de varios sectores, como principalmente el de arquitectura, ingeniería o diseño industrial. En el grupo hay otras dos divisiones comerciales o empresas que se encargan a Sunisoft básicamente de disponer de programación, desarrollo de aplicaciones en entornos como el de Autodesk o el de McNeil y la empresa McNeil Europa, McNeil Europe, que se encarga de la distribución de los programas de McNeil, principalmente de Rhino, pero también otras aplicaciones que se desarrollan dentro del área de EMEA, de Europe, Middle East and Africa. Nosotros como empresa tenemos un perfil que a través de Internet, lo que se conoce como tienda online, queremos dar diferentes soluciones al mercado dentro de estos dos campos del diseño técnico y el diseño gráfico. Dentro del personal, que pensamos que aparte de la venta, el soporte es muy importante, con lo cual disponemos de diferentes técnicas para poder dar soporte a los usuarios, tanto en preventa como en postventa. Y también compartir nuestra experiencia de años en el mercado y en contacto con diferentes ámbitos que nos permiten pues, el poder utilizar experiencias anteriores para aplicarlas a problemáticas actuales. Una de las cosas que también nos preocupa es el realizar una buena relación de calidad-precio en los productos, con lo cual siempre miramos de tener un precio competitivo de mercado. Me gusta destacar, esta quizás es una de las pantallas de la presentación que más me gusta, que es la pantalla principal de nuestra página web, la pantalla de inicio en la parte superior donde se encuentran los típicos menús. Pero básicamente en la primera zona, en la izquierda, encontraríamos lo que sería el logo de la empresa con la extensión .es para la conexión. Pero sobre todo me gusta destacar en la parte derecha, donde encontramos teléfonos y una dirección de correo para que los usuarios se pueden dirigir a nosotros y consultarnos cualquier duda que se les plantee, como digo, tanto en preventa como después de tener el programa. Incluso en el caso de software tenemos una zona de descargas donde los usuarios pueden solicitar versiones de evaluación que se extienden entre 15 y 90 días, dependiendo de la aplicación. A nosotros nos gusta que los usuarios, incluso cuando estén en modo de evaluación, cuando tengan dudas, se dirijan a nosotros. Dentro de
Los apartados también me gusta destacar dos de ellos, como es el tema de la formación. Somos una empresa que está certificada en formación oficial de diferentes productos. Por ejemplo, Rhino, que es el que nos compete ahora, damos diferentes cursos tanto a niveles de iniciación avanzado como el caso de programación para Grasshopper y luego cursos especializados como puede ser el de tratamiento de mallas. Pero también me gusta destacar el apartado de las versiones estudiante. Tanto en software como en hardware, los estudiantes pueden encontrar productos a un precio más ajustado o más reducido, incluso en el caso de Rhino, teniendo las mismas características que una versión comercial en cuanto a comandos, ¿no? Con lo cual me gusta decir que somos más que una tienda online, ya que no solo nos quedamos en la venta, sino que realizamos asesoramiento tanto en hardware como en software y en combinación de ellos en cuanto a requisitos. Básicamente en los entornos de diseño gráfico y diseño CAD. Realizamos seminarios gratuitos regularmente. Hay meses que hacemos uno, pero por ejemplo este mes hemos hecho dos. A principio realizamos uno de V-Ray. También se han acumulado diferentes versiones nuevas dentro de este año. Se ve que estando la gente en casa ha habido mejor el tema del desarrollo y hemos realizado dos seminarios, pero más o menos en el último mes y medio hemos realizado como tres seminarios, aunque eso cada mes intentamos hacer uno, incluso hacemos seminarios donde hablamos también de hardware, incluyendo tabletas Wacom o los mouse 3D de 3D Connection. Luego también disponemos de dos Experience Center, uno de Wacom y otro para impresoras 3D y los mouse de 3D Connection. Ahora, debido a las circunstancias de la pandemia, es obligatorio que aquellos usuarios que quieran venir a visitarnos antes se pongan en contacto con nosotros y les daremos una fecha y hora, si no se puede solucionar, obviamente. Si podemos solucionarlo vía internet o por teléfono sus dudas, pues se pueden ahorrar el viaje, pero si no, pueden quedar con nosotros y estaremos encantados de atenderlos. Y finalmente, el comentar que tenemos diferentes servicios, entre ellos los de formación oficial y certificada. Incluso en el caso de Rhino, tenemos la posibilidad de realizar exámenes de certificación en niveles iniciación y avanzado. Entramos en el apartado de nuestros clientes, destacar básicamente que tenemos tanto en el ámbito profesional como el de la formación, tanto escuelas públicas como centros de formación privados en diferentes niveles, desde escuelas de formación profesional o escuelas que dan módulos o ciclos o escuelas universitarias o que desarrollan másters. Dentro de lo que es las novedades de Rhino, me gusta mostrar un vídeo que le llamo Todo lo nuevo en un minuto. Voy a poner este vídeo en marcha y aquí empezamos a ver cómo en el desarrollo, este punto de inflexión que tenemos son estas nuevas superficies que se conocen como superficies sub-D. Hablaremos de ellas. Otra de las grandes ventajas, en este caso características que se está en desarrollo, es el tema del Rhino Insight. Y una de las ventajas que incluye la versión 7 es la posibilidad de convertir mallas en formas cuadrangulares. Esto da un paso de cara al tema de la ingeniería o la reingeniería. Se ha mejorado mucho y se han integrado sistemas para poder trabajar con las nuevas tarjetas gráficas en cuanto a presentaciones y a facilidad de manejo, eliminando algunas pestañas que hacían redundantes algunas tareas como la gestión de las vistas de detalle. Y sobre todo el punto de crear esta geometría sub-D, que veremos que tiene las ventajas. De hecho, podríamos posicionarla en un punto medio entre lo que sería las superficies NURBS y las superficies de malla. Y cogiendo toda la ventaja de cada una de estas superficies, las podemos aunar en unas superficies sub-D.
Ahora en breve Jordi empezará a realizar su parte y lo podremos ver, pero sobre todo lo que me gusta es que si por un lado las mallas nos dan muchas posibilidades de edición, ya que podemos tener puntos de control que se encuentran en cada uno de los vértices de una malla, y por otro lado tenemos las superficies NURBS que nos dan una calidad matemática de cara a la fabricación, que es una de las grandes ventajas de Rhino, que todo lo que nosotros diseñamos en Rhino luego lo podemos llevar a la fabricación con total precisión. Pues bien, las superficies sub-D nos permiten el poder trabajar a nivel de edición con puntos de vértices, aristas o superficies y podemos pasar de un tipo de geometría maya que provenga, por ejemplo, de un escaneado en 3D, donde se ha generado con un láser una nube de puntos y a través del programa del propio escáner se ha generado una superficie mallada. Con el comando de QuadMesh podemos convertir esa geometría en una pieza de malla, pero organizada. Y después convertir toda esa información en una sub-D para poder editar o realizar cambios o ajustes y finalmente, si fuera necesario, el convertirlo en una NURB, cada una con sus diferentes ventajas e inconvenientes. En este caso, una polisuperficie NURB, ya que en el caso de la sub-D sí que podemos gestionar formas que sean de puntos de torsión o aristas de torsión o cantos vivos, mientras que en el caso de las NURBS es necesario el disponer de polisuperficies, ya que las NURBS no pueden tener puntos de torsión. Aquí un resumen de imágenes, de formas o donde se puede utilizar este tipo de geometría. Llama un poco la atención, por ejemplo, el teléfono que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda, perdón, derecha, que sería un poco el equivalente a uno de los teléfonos que se hacen con superficies NURBS, en este caso creado con sub-D. Formas más orgánicas e incluso una de las características que se ha integrado dentro del programa Rhino 7 es un nuevo sistema de render, donde se pueden utilizar características de renderizado por propiedades físicas. Bien, os conocéis, pero en cualquier caso dejo aquí el contacto y voy a pasar el testigo a mi compañero Jordi para que continúe. Hola, buenas tardes. ¿Se ve correctamente la pantalla de Rhino? Se ve correctamente y se te oye también. Perfecto, entonces, bueno, vamos a ver un poco qué nuevas novedades en cuanto a las geometrías y funciones tiene Rhino 7. En primer lugar, todo lo que son novedades, siempre recordaros que lo podéis encontrar en las pestañas superiores en la última, donde en mi caso está en inglés, pone New in V7, pues encontraremos nuevo en V7, en la versión 7. Yo creo que quizás lo más importante de esta nueva release es la incorporación de una nueva topología de geometría que se llama sub-D. También encontramos otra únicamente habilitando los comandos de sub-D del mismo modo que encontramos las nuevas versiones aquí en NewV7. Y es, como bien ha dicho Xavi, un punto medio entre lo que serían las mallas y las superficies NURBS, ¿no? Entonces, tenemos lo mejor de las mallas, que pesan relativamente poquito y que las podemos modificar o que cualquier programa puede exportar y puede leer mallados. Y luego tenemos lo mejor de las NURBS, ¿no? Que tenemos pues la escalabilidad o tenemos un poco también el tema del historial como parte buena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Al principio, cuando nosotros realizamos una superficie sub-D, que por ejemplo podemos hacerlo tanto mediante el create sub-D plane, donde me pide dos esquinas, y entonces nosotros creamos nuestro plano sub-D, vemos que también me pide X count y Y count, puntos, o sea, espacios, superficies en X y en Y. Esto pasa porque
Esto pasa porque, como vemos, pues al final a mí me genera una serie de subplanos en mi plano, ¿no? Si nosotros únicamente hiciéramos un plano, por ejemplo, vamos a introducir 1 y 1, vemos cómo ya no tenemos estas pequeñas isocurvas que no son isocurvas, sino tienen otro nombre, pero solo puedo hacer una selección de una cara. Lo que tenemos que intentar realizar, ahora veremos más adelante en sub D, es cuantas menos caras posibles. Esto también significa que cuantas menos caras tenga nuestra geometría sub D, más fácil será de mover, pero menos fideligno será, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo coger el punto central y moverlo, y en cambio aquí no hay punto central, por lo tanto lo que moveremos es toda nuestra cara. Hablando del tema de las selecciones, como hemos visto ahora, Rhino 7 también incorpora mejoras, donde yo, manteniendo pulsado el Shift y el Control, puedo hacer tanto la selección de caras, de múltiples caras, de aristas y múltiples aristas a la vez, o incluso de vértices, aristas, luego vértices, y puedo hacer múltiples selecciones. Esto a mí me permite que luego, a la hora de hacer las modificaciones en la geometría sub D, sea mucho más fácil y mucho más simple. Entonces, esto la verdad es que facilita bastante la modificación de estas geometrías. Luego, como nos pasa también en superficies NURBS o en las demás geometrías, tenemos geometrías básicas. Tenemos, por ejemplo, esferas, donde puedo generar una serie de esferas con secciones en X, en Y y en Z. Luego también puedo generar cubos, puedo generar lo mismo que yo generaría en su momento mediante NURBS o mediante mallas. Del mismo modo que también puedo generar curvas, redes de curvas, bueno, red de curvas como tal no, pero podemos generar raíles, entonces podemos coger los dos raíles, las dos secciones, y a nosotros nos genera una superficie por dos raíles, ¿no? En este caso, pues podríamos seleccionar el número de secciones medias y el número de secciones, ¿no? Como he dicho antes, a cuantas más secciones, más fideligna será la pieza, pero luego el problema que tendremos es la modificación de esta. Entonces, mi recomendación al trabajar en sub D es intentar reducir al mínimo el número de secciones mínimas o de puntos, ya que luego nosotros estos los podemos mover en cualquier momento sin perder tanto la continuidad entre caras, que esto es muy importante, que no perdemos la continuidad entre caras, aunque nosotros movamos el objeto, y luego también lo podemos copiar exactamente a la forma que nosotros deseemos, ¿no? Oye, pues mira, esta parte es un poco más estrecha, la podemos modificar. Como he dicho antes, más puntos, tendremos que ir modificando más partes de nuestra pieza y al final perderemos más tiempo, ¿no? Así que la idea sería empezar con un modelo muy simple, muy básico, y luego ir subdividiéndolo. Luego otro improvement, otra mejora que encontramos, por ejemplo, sería la unión entre piezas, ¿no? Cuántas veces pues tenemos dos piezas que están separadas y queremos hacer una unión, que ahora mismo, pues, por ejemplo, lo que haríamos sería un blend surface, pues en nuestro caso ahora tenemos la opción de bridge, donde podemos seleccionar un set de aristas, otro set de aristas y nos hace la unión. Además, esta unión nosotros podemos escoger cómo quiero que sea. Oye, pues con cris o sin cris, el número de segmentos intermedios y luego la rectitud de esta unión, ¿no? Lo bueno es que yo ahora, por ejemplo, he generado esta unión automática, aparte de que yo puedo seleccionar este set de aristas y lo puedo hacer más grande o más pequeño cuando yo quiera, es que siempre me mantiene la curvatura. Para ello vamos a ver el siguiente objeto donde hemos generado esta suela de zapato, donde hay varios tipos de uniones. Como vemos aquí, esta unión es suave, pero luego aquí vemos una esquina recta, ¿no? Nosotros podemos escoger una vez, no hace falta que todo el modelo sea suave, como veríamos aquí, en este objeto, donde vemos que todas las esquinas no hay ninguna esquina recta, y aquí vemos que sí que hay esquinas rectas. Esto lo podemos escoger y además es muy fácil de modificar, porque simplemente tenemos que ir y seleccionar Add Crease, donde nosotros estaríamos añadiendo esas esquinas rectas, o el Remove, ¿no? Entonces, si yo añado una esquina recta en estas dos aristas y yo estas ahora las muevo, vemos cómo
ya no hay esta continuidad de G1, G2 que podemos escoger, sino que ahora es G0, es una continuidad de posición. ¿Queremos volver a una arista suave? Muy fácil, ¿no? Pues volvemos al menú, cogemos el Cris y seleccionamos las dos aristas y ahora ya vemos que esto es suavizado y además esto nosotros lo podemos mover como nosotros queramos, que mantiene la curvatura. Bien, ahora estamos hablando, esto al final es una geometría sub D, siempre mantiene la curvatura, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Cuando yo intento hacerle grabados, pues no podemos, tenemos que convertir esta geometría a mallados o tenemos que a una malla o la tenemos que pasar a NURBS, entonces ya perdemos todos estos beneficios de sub D, no podemos hacer el cambio de ahora pasar la geometría sub D, luego a NURBS, luego sub D, luego a NURBS, sino una vez pasamos nuestra geometría sub D, perdemos todas estas características sub D. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Cómo convertimos esto a NURBS? Muy fácil. Tenemos aquí un botón que es Convert Objects to NURBS. Y luego, como siempre, Rhino nos da una serie de opciones. Si queremos eliminar el objeto de origen, en este caso sí, pero lo más importante sería el sub-D options, las opciones sub-D, donde puedo escoger la continuidad entre las caras sub-D. Si la quiero en G1, en G0, en G1 o en G2, ¿no? Entonces yo puedo escoger la opción G2, le damos OK, y yo aquí tengo mi suela de zapato realizada en NURBS y además con continuidad G2, ¿no? Al final lo que hace es coger esta cara de sub D y dividirla más o menos. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo es la continuidad tanto de los objetos sub D como de los objetos NURBS? Pues la verdad es que muy buena, ¿no? Vamos a realizar un análisis de cebra en los dos objetos y así vemos la continuidad de ambos, ¿no? Como vemos, pues la continuidad es clara. Vemos como en el objeto sub-D que estamos mirando ahora, en las esquinas donde hay un Cris sí que hay un cambio, entonces aquí sí que no hay continuidad, se pierde, pero en la demás vemos como hay una continuidad, ¿no? Vamos a cambiar la dirección y así podremos visualizar todas estas partes mucho mejor, ¿no? Y vemos como, pues la verdad es que es buena, que todo sigue y que fluye correctamente. ¿Y qué pasa en el objeto sub-D? En el objeto, perdón, NURBS, pues lo mismo, ¿no? Vemos como en las esquinas con las aristas Cris, que serían estas esquinas rectas, perdemos la continuidad, pero luego además nos hace el cambio, vamos a cambiar, aquí podemos ver cómo hace un cambio con arista Cris a una suavizada, con una arista recta a una suavizada, nos lo hace también de forma perfecta, ¿no? Aquí, como vemos, pues tenemos una pérdida de continuidad y más adelante vemos cómo esta continuidad pues queda salvada, ya tenemos continuidad y por lo tanto todo va bien, ¿no? Entonces, la verdad es que esto va muy bien. Aquí luego nosotros, si queremos, pues podríamos hacerle un corte, podríamos venir a una vista superior y realizar un corte para partir nuestra geometría sin problema alguno, ¿no? Entonces vamos a esto por aquí, Objects to Split la suela y luego esto, perfecto. Y aquí vemos cómo tenemos el cambio y al final pues podemos trabajar con estas geometrías que hemos exportado desde el origen de sub-D a NURBS sin problemas, que se pueden recortar, se pueden hacer diferencias booleanas y no hay problema con ella, ¿no? Así que es una buena metodología a veces empezar el proyecto mediante sub-D y luego transformarlo en NURBS. Perfecto. Pasando al siguiente punto así interesante, podríamos hablar de lo que es el piping, ¿no? que incorpora sub-D. Del mismo modo que antiguamente encontrábamos T-splines, donde nos permitía un poco generar unas geometrías similares, pero luego fue adquirido por Autodesk y se dejó de dar soporte a Rhino 6, entonces perdíamos T-splines. Ahora digamos que lo volvemos a recuperar y una de sus funciones más clave, ¿no? Y la gente le gustaba, que era el sub-D multipipe. ¿Qué es el sub-D multipipe? Yo tengo una serie de líneas rectas, entonces a esto yo le aplico esta opción de sub-D multipipe y lo que me hace son unas tuberías,
las cuales ya se unen entre ellas con continuidad, ¿no? No hace falta que luego haga unos redondeos y demás. Para ello, pues muy fácil. Cogemos la opción, me pide de seleccionar las curvas. Recordar que estas curvas tienen que ser curvas rectas, no... El programa no acepta curvas NURBS, entonces tendríamos que dividir estas curvas NURBS si quisiéramos y realizar pues pequeños trazos rectos. Vamos a seleccionar nuestro set de curvas. Luego me pide un radio, entonces ahora mismo en radio 1 estará bien. Me pide cómo quiero que sea el final de esta curva, si quiero que el resultado sea cerrado o sea abierto. En mi caso, caps ends es off, lo quiero abierto. Y luego el structure division, cuántas subdivisiones quiero yo de esta tubería. A cuantas más subdivisiones, pues el radio de unión entre ambas tuberías, pues será menor. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar a 0 y este veo que es el resultado final, ¿no? Una geometría que pues se ha unido entre ella y que además ha cogido como base pues nuestras curvas iniciales, ¿no? Volvemos al tema análisis. Oye, ¿esto cómo funciona? ¿El resultado es bueno o es malo? La verdad es que es un resultado perfecto que ya nos gustaría a nosotros poder realizar superficies NURBS con esta rapidez y con este resultado, ¿no? Entonces, esto también, otra vez, lo podemos pasar a NURBS en un momentito. Ya tengo mi objeto NURB, donde además puedo extraer isocurvas, puedo hacer las diferencias booleanas y en este caso hasta me deja cerrarlo porque los finales son rectos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un objeto, pues un tipo de modelaje que nos puede servir. ¿Para qué puede ser útil? Pues, por ejemplo, para realizar latices, ¿no? Lo que serían entramados o parecido. Entonces, claro, aquí nosotros hemos generado esto, que además lo podemos deformar en cualquier momento. Podemos, por ejemplo, volver al tema del sub D o lo podemos, por ejemplo, vamos a hacerle un twist, ¿no? Porque al final, como no son superficies, sino que estamos hablando de una geometría sub D, nosotros podemos coger esta geometría, subirla, escoger esto y rotarlo. Sin problema, que además nos mantiene las continuidades en cualquier momento. Esto es una de las ventajas, como ya hemos comentado anteriormente, que como veis, aquí me mantiene todo el rato la continuidad y es indiferente cómo modifiquemos nosotros esta geometría, ¿no? Entonces, ahora escapándonos un poco ya del tema sub-D, donde hemos visto un poco cómo funciona, que se puede mover, que lo podemos editar, que con el modo de Gumball, de mover Gumball, es muy fácil de modificar las cosas. Por ejemplo, podríamos crear un plano fácil, simple, cambiarlo a la vista poligonal. Esto también es otra ventaja, ¿no?, que incorpora sub-D, donde podemos tanto verlo visual de forma poligonal como de forma suavizada, poligonal, mediante el tabulador en nuestro teclado. Además, podríamos coger una arista, podríamos extruir esta arista y la podríamos mover, ¿no? O podemos coger un set de caras y las podemos extruir y luego mover, que el resultado final pues será suavizado. Y luego esto además lo podríamos cerrar en caso de que quisiéramos cerrar el objeto, pues creando pequeñas caras o creando puentes como hemos creado en esta parte de aquí, ¿no? Entonces esto es fácil. Lo unimos y vemos cómo pues ya tenemos aquí un rato. Perfecto. Ya escapándonos, como he dicho antes de esto, pasamos a otra de las ventajas clave que incorpora Rhino 7. ¿Cuántas veces pues hemos cogido un modelo en internet y nos ha dado un mallado que no está bien ordenado, que sí, que es muy fidedigno, pero además pesa mucho, ¿no? Oye, que yo no necesito tanta resolución para el tipo de modelaje que yo estoy realizando. Pues la cuestión es fácil. Ahora con el nuevo Rhino 7 tenemos la opción de Quad Remesh o subdivisión Quad, el remallado Quad, que lo que me permite a mí es convertir esta geometría, esta malla de origen aleatorio un poco,
algo ordenado, ¿no? Algo ordenado que además puedo escoger el número de caras de malla que tengo, si quiero más o menos, y la variación de esta cara, ¿no? Oye, que la variación entre la cara más grande y la más pequeña sea el 50%. Vamos a ver cómo se usan. Entonces, vamos al Quad Mesh, me pide Select Objects to Quad Mesh, cogeremos esta opción de aquí y luego me aparece este menú, donde yo puedo escoger la longitud de los edges, de las aristas, o puedo escoger el número de caras. En mi caso, por ejemplo, si quisiéramos trabajar con algo muy fideligno, pues cogeríamos 5.000 caras en este caso, con una adaptación del tamaño de esta cara del 100%, entonces lo activamos y esta geometría la podemos pasar directamente a SUBD o la podemos dejar únicamente en malla. Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, ahora piensa, está un rato pensando para convertir esto y ya lo tenemos, ¿no? Como vemos, además es rápido, es capaz de identificar lo que serían las aristas vivas. Aquí vemos como hay el cambio recto, pues, y aquí en la geometría que hemos generado también lo vemos, ¿no? Una forma ordenada, que esto nos viene bien. Por ejemplo, a la hora de renderizar objetos, si nosotros queremos generar un custom UV mapping, un mapeado customizado para cada objeto, de aquí es muy difícil partir el objeto para luego desarrollarlo y poderlo poner en una textura de forma plana, ¿no? Además aquí, pues sí podríamos hacerlo y hacerlo mediante una de las nuevas opciones de selección, donde ya me hace la selección de loop, ¿no? Si hago clic en la segunda pestañita, pues ya me hace la unión entre ellas. O puedo coger una inicial, una final y luego la intermedia, ¿vale? En este caso, bueno, pues he fallado por uno. Pero bueno, pasando a lo interesante, yo tengo, por ejemplo, mi selección con menos quads. Esta, además, la puedo guardar por si más adelante yo quiero hacer modificaciones sobre esta. Es relativamente fácil guardar las selecciones. ¿Por qué? Ahora veremos cómo lo hacemos en nuevo Rhino. Hay una nueva opción, uno de los nuevos comandos, que es Name Selections, donde se nos abre una pestañita y yo puedo guardar esta selección, ¿no? Por ejemplo, aquí le podemos poner selección 1 y ahora estoy trabajando en este objeto, lo movemos o en este y queremos volver a la selección que hemos hecho anterior, ¿no? Porque a veces las selecciones no son tan fáciles de simplemente hacer un recuadro, sino que podemos estar 1 o 2 minutos haciendo selecciones de curvas, ¿no? Y esto puede llegar a ser tedioso. Pues muy fácil. Aquí simplemente tenemos que guardar nuestra selección, hacemos doble clic y ya tenemos nuestra selección guardada. Esto la verdad es que es muy útil a la hora de poder modificar nuestras piezas y más en SUBD, ¿no? Donde podríamos escoger pues únicamente unas caras y no hace falta que las agrupemos. Para el tema de la ingeniería inversa, la verdad es que es muy útil para el tema del diseño de producto, de la arquitectura, del prototipado o incluso en el mundo del sector médico, ¿no? Donde, por ejemplo, estamos preparando un curso enfocado a este sector, donde, por ejemplo, podemos coger esta parte del pie, nos iríamos a la malla, extraeríamos estas caras. Ahora, como vemos, tengo esta malla de aquí. La podríamos pasar a SUBD, ya que es un mallado relativamente simple y bien ordenado. Entonces, nosotros esto lo podríamos pasar a SUBD, Convert to SUBD, coger nuestra cara subdividida y tener ya una forma que se asimila muchísimo al pie, donde nosotros la podríamos mover. Ahora lo haremos un poco a ojo, pero como toca, que ya se asimila al pie, ¿no? Además, como hemos dicho, al final lo que trabajamos es con geometrías, como vemos, pues se adapta perfectamente y aquí le podríamos hacer un offset de nuestra geometría SUBD, donde, por ejemplo, escogeremos distancia 1, si lo queremos sólido o no, en mi caso no lo quiero sólido, y al final las opciones que te da SUBD se parecen muchísimo, son muy similares a las opciones de NURBS, ¿no? En mi caso, pues ya tendríamos esta parte de aquí y además le podríamos hacer otra y luego unir ambas, ¿no? Además, como nosotros quisiéramos, generando un puente entre las dos. Primero una selección y la otra.
y escogiendo el número de intersecciones medias, si queremos más intersecciones o menos intersecciones, ¿no? Entonces, claro, nuestra geometría, además, esto, pues, la verdad es que para este sector es muy, muy útil, ¿no? Sin perder lo que hemos comentado antes de el tema este del recorte histórico que encontrábamos antes en Rhino, ¿no? Y Subd. Yo creo que con esto está todo. No sé si tenéis alguna duda en cuanto al uso de tanto de Subd como del Quad Remesh o de las selecciones que nosotros podemos hacer junto a ellas. Bueno, sí, vamos a abrir un turno de ruegos y preguntas. Si alguien de lo que hemos visto tiene alguna duda. Si no, mientras os planteáis si tenéis alguna consulta que podéis colocar en el chat. Vamos a hacer un poco un resumen, básicamente paso a paso. Las opciones más destacadas de la nueva versión de Rhino 7 sería la geometría sub-D, que como vemos, como nos ha demostrado Jordi, da mucho juego. Hay una opción para trabajar con Rhino Insight, otro programa, y se ha desarrollado una beta que podéis acceder dentro de Rhino Insight Revit para poder trabajar en Revit utilizando los comandos de geometría que dispone en Rhino y ver cómo funciona directamente, incluso con la opción de generar geometría con Grasshopper, que en este caso, Jordi, creo que por Grasshopper no has hecho lo de las bolitas. Vale. Sí, podemos hacerlo, perdón. Lo tengo preparado también. Entonces, bueno, otras de las opciones que incorpora es... Hola, ¿se puede modelar un terreno con Subd a partir de un plano topográfico con curvas de nivel? Vale, Jorge. Creo que la mejor opción para trabajar los planos topográficos y a nivel de paisajismo o demás sería la opción de Lens Design en este caso, que es un plugin para Rhino el cual te permite pues ya extraer los planos topográficos desde Google Maps y demás. La otra opción sería siempre necesitas una malla base, ¿no? Necesitas una geometría original, el cual, por ejemplo, nosotros podríamos crear una serie de planos o de curvas, y si tú eres capaz de estas curvas de nivel obtener una malla, de ahí podrás obtener una geometría sub-D. O puedes hacer uso, por ejemplo, de lo que hemos visto aquí, de los dos raíles, two rails, o podemos hacer un loft. Puede que la opción de loft sea la mejor y la que más se adapte a tus necesidades, yo ¿no? usaría parche, porque Loft, que es transición, necesitas que todas las curvas estén abiertas o todas estén cerradas. Entonces, claro, unas curvas de nivel te puedes encontrar con curvas abiertas y curvas cerradas. Entonces, lo mejor sería parche. Parche te podría crear la superficie, pero como comenta Jordi, si necesitas crear mucho plano topográfico o con precisión, porque si básicamente es a partir de unas curvas de nivel crear una topografía porque quieres implementar un edificio y lo quieres utilizar de base, yo utilizaría el comando parche. Si lo que quieres es gestionar terrenos para hacer desmontes, caminos, o sea, quieres trabajar con ellos, entonces te recomendaría que vieras el Lens Design, que es un plugin de Rhino y que tiene herramientas específicas para trabajar con planos de curvas de nivel, convertirlos en planos topográficos y luego a realizar desmontes, realizar caminos, realizar taludes, etcétera. Vale, si no, otra opción podría ser coger el parche, pasarlo a malla o coger el parche en NURBS y convertirlo a sub-D. Esto podría ser otra opción, porque yo entiendo que tú ahora mismo estás trabajando en algo parecido a esto y esto lo podríamos pasar a sub-D. ¿Vale?
y luego esto, vamos a ver, esto es una sub de ella, ¿vale? Esto ya lo podemos mover y bajar, entonces incorporamos ya la geometría sub D, pero sí que puede que ya desde... Lo cambiaremos al centro, que así será más fácil de mover. Como vemos, pues aquí esto sí que lo podríamos mover y hemos pasado desde un set de curvas, hemos pasado a una geometría NURBS a través del comando de parche. Y luego esto lo hemos convertido a una geometría sub D. Además, al final, si quisiéramos, oye, que necesito que esto esté recortado, pues es muy fácil. Podríamos coger nuestra geometría y terminar de recortarla, ¿no? Convirtiendo nuevamente nuestro parche a NURBS. Esta aquí ya te vemos que es una Open Poly Surface y una polisuperficie abierta y ya no es una superficie NURBS, pero esto ahí ya no es una geometría sub D, ahora ya es NURBS. Sí, Jorge, más o menos hemos resuelto tu pregunta. Perfecto. Pues si quieres enseñarlo lo del Grasshopper, sí. Creo que todos nos hemos encontrado alguna vez bueno, los que hemos usado Grasshopper o los que no, pues, y quieren empezar, pero no terminan de entender mucho cómo funciona el sistema. Oye, abro un documento, encuentro 1000 variables, yo no quiero ver tanto, yo tengo un programador que me hace mis códigos Grasshopper y yo simplemente quiero ejecutarlos de una forma simple, tal y como yo podría ejecutar, por ejemplo, la opción de Surface, ¿no? O de un círculo, donde a mí vengo, me pide un centro, me pide un diámetro y ya tengo un círculo. Simplemente tengo que leer lo que me indica la barra de comando. Pues del mismo modo, en Rhino 7 podemos hacer uso de Grasshopper, donde tengo mi Grasshopper Player, donde lo puedo activar, escojo el archivo Grasshopper que yo quiero, luego selecciono la geometría, porque es lo que ya me está pidiendo, ¿no? Selecciono una geometría. Oye, pues vamos a seleccionar esta geometría. Perfecto. Le damos a intro. Número de esferas. Pues yo quiero aplicarle 10 esferas. Como vemos, ahora yo estoy viendo una serie de puntos que estas serán las localizaciones de mis esferas que se han puesto de forma random en mi pie, ¿no? A mí me da bien. Quizá 10 es muy poco. Pues pondremos 20 o podemos poner el número que nosotros queramos. O podemos poner hasta 100, 1000, en función de nuestras necesidades, ¿no? Ahora pondremos 25 porque tampoco nos hacen falta tantas. Le damos a OK. Radio de esferas, pues le pondremos un radio de 5. OK. Y ya vemos cómo a mí me ha generado todas estas esferas que están dentro de mi geometría que yo he seleccionado en un origen y no hace falta que me vaya dentro de Grasshopper, que abra el archivo, que encuentre dónde se necesitan estas geometrías, dónde no, y empiece a entender cómo funciona todo eso, ¿no? Simplemente, en mi caso, tenemos esta opción de aquí. No sé si se ve Grasshopper ahora mismo. Xavi, ¿se ve la ventana de Grasshopper? Sí, perfecto. Ok, pues ahora mismo lo que nosotros le decimos son sí, unos sí, que tenía, ¿no?, el micro en mute. Donde antiguamente nosotros teníamos que generar un nodo de geometría, de coger botón derecho y set one geometry y coger nuestra geometría, pues ahora mismo cambiamos el modo de los inputs. En este caso tenemos aquí los getLine, getGeometry, getInteger o demás que me permiten escoger qué irá a cada nodo. Pues mira, venimos de una geometría, aquí seleccionarás una geometría. Luego en count tendrás que introducir un número íntegro. ¿Por qué un íntegro? Porque no le puedo decir ponme 3,5 esferas, tiene que ser 3 o 4, no puede ser 3,5. Y luego aquí sí que puedo añadirle decimales, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de un radio. Además, el orden de estos parámetros al final también importa, porque primero irá a geometría, porque está arriba, luego el getInteger, que es el que está en medio, y finalmente el getNumber.
Y para finalizar, además, podemos escoger el mensaje que saldrá en la barra de comando. En este caso, pues seleccione una geometría válida o, por ejemplo, en este caso, por aquí tenemos número de esferas y el resultado automáticamente será un bake, en este caso, que es el huevo frito, que es como convertimos las geometrías generadas desde Grasshopper, las pasamos a Rhino, ¿no? Porque al final, pues al principio funciona únicamente como motor de visualizador y luego las convierte a Rhino, ¿no? Y como hemos visto, pues esto no tenemos que entender Grasshopper, simplemente al usuario final le podemos generar una serie de opciones, ¿no? Hasta le podríamos introducir context print, que una vez realizado el population, pues nos aparezca un texto, ¿vale? Entonces, oye, cuando se haga la population nos aparezca un texto que nos diga se han realizado puntos aleatorios en esta geometría, para que el usuario final, al final entienda qué está pasando en cada paso, aunque no sepa o no tenga conocimientos de Grasshopper, ¿no? Entonces, esto también puede ser una ventaja, pero ya un poco más enfocado a los grandes equipos de diseño o si alguien tiene algún programador o ha encontrado algún archivo Grasshopper online y no quiere ir abriéndolo cada vez que quiera ejecutar un comando, ¿no? Pues ahora creo que sí que hemos terminado un poco para ver el tema de los usos. No sé Sí. si con esto último tenéis alguna pregunta. Bueno, algo que no ha comentado Xavi es que Rhino Insight no únicamente se está desarrollando para Revit, sino para otras plataformas, ¿no? También al final ya es cada empresa si lo quiere implementar en su software. Lo podríamos encontrar implementado en un futuro pues en SolidWorks, en Creo, en Katia, en cualquier plataforma de modelaje. Entonces, esta es la ventaja, es la tecnología Rhino Insight, que entonces puedes implementar todo Rhino dentro de la plataforma que escojas, ¿no? Exacto, de hecho lo que se ha desarrollado ha sido la parte de Rhino Insight y como, digamos, a modo de ejemplo, el Insight Revit, pero sí que se está utilizando esta plataforma para conectarse con otros programas, ¿no? Para utilizarse como si fuera, hemos visto aquí Grasshopper y sus nuevas características. Siguiendo en el resumen, mientras si alguien apunta alguna otra pregunta, estaría el tema del remallado quad y esta característica que para mí, aparte de todo lo que hemos visto, que nos ha enseñado, es importante destacar el tema de que es muy útil de cara a la ingeniería o reingeniería de una forma, de una figura, de una superficie, ¿no? En cuanto a presentaciones, se ha incluido un nuevo sistema de motor de render que permite, como comentaba antes en el inicio, trabajar con materiales físicos, también aumentar la reducción de ruido, incluso generar materiales que permitan hacer emisión de luz o control de la atenuación. Luego, obviamente, se han resuelto temas de detalles dentro de comandos existentes y se ha mejorado mucho lo que es el tema de la visualización en cuanto a secciones y a la rapidez de la visualización en modo renderizado en tiempo real utilizando los motores de las tarjetas gráficas que han ido apareciendo en el mercado. También el tema de la documentación, es decir, la extracción de planos para poder trabajar los modelos que nosotros, para poder construir los modelos que nosotros hemos creado. Muy interesante. Para mí el tema de Grasshopper y el Grasshopper Player y también el poder utilizar a través de la línea de comando, es decir, ahora para mí el Grasshopper se ha acercado más al usuario, el poder utilizar a través de la línea de comando las entradas, estos inputs de datos que la rutina que haya creado alguien pues necesita. Finalmente, y un poco a colación de la pregunta que ha habido con referencia al plano topográfico, se sigue desarrollando la plataforma de desarrollo de aplicaciones dentro de Rhino y justamente este año ha salido la versión release de Lance Design y está disponible dentro de la página web de Food for Rhino. Esta página donde podemos encontrar aplicaciones
Aquí apunto dentro del chat este Food for Rhino. En el caso de Lance Design sería el API, perdón, el módulo que a través del API de programación incluye herramientas específicas para el diseño de parques y jardines y dentro de ellas unas herramientas para el modelado de terrenos, no solo a partir de curvas de nivel, sino también de nubes de puntos. Y como comentaba, ¿no? Sobre todo el poder trabajar con comandos específicos de cara a la edición, poder generar desmontes con taludes, agujeros o, por ejemplo, el poder plasmar una curva y que nos genere un camino en función de los parámetros de las variables que nosotros le introduzcamos. Por mi parte, nada más. No sé si quieres añadir algo más, Jordi. No, yo creo que Put for Rhino Launch está todo correcto. Perfecto, pues bueno, simplemente agradecer nuevamente. Sí, lo vamos a editar para, bueno, al principio como hay un tiempo de espera, lo editamos un poquito. Lo editaremos y lo colgaremos y os haremos llegar el enlace a través de un correo electrónico. Hoy ya será un poco justo porque el vídeo de Zoom se tiene que compilar, pero durante esta semana os haremos llegar el enlace para que os podáis descargar bueno, para que podáis visualizar el vídeo y dentro de, pues, más o menos el tiempo que hemos estado, estos 50 minutos, podéis verlo a trozos la parte que os interese. Muchas gracias y hasta el próximo webinar y aprovechando las fechas que estamos, pues aparte de salud, desearos que paséis unas buenas días de Navidad. Hasta Ángel, luego. en YouTube, el vídeo. Sí. Enviaremos el enlace en cualquier caso. Ok.